días. Uno de los... hoy no vamos a seguir con Lucas, vamos a ver un tema especial. Y vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 4, 1 de Corintios capítulo 4, perdón. Por ahí los que editan esto después lo van a poner como tema especial. Es una predicación que dimos ya hace tiempo aquí en la iglesia. Seguimos con Lucas el domingo que viene. ¿Y por qué pensé en este tema también de repasar en la iglesia? Hace poco estuvimos charlando mucho con la iglesia, una iglesia que estábamos colaborando, ayudando durante 3 años y medio. Y ellos están en la búsqueda de pastores. Ahora, es interesante porque en esa búsqueda de pastores uno puede, como iglesia, pifiarla, como decimos los argentinos. Pensamos, podemos buscar por la personalidad, porque sea simpático, porque tome mate con la gente, porque hay distintos matices de lo que la gente puede llegar a buscar en una persona, en un pastor. Y al repasar 1 de Corintios, que estudiamos aquí en la iglesia, a través del apóstol Pablo, su carácter pastoral en la iglesia de Corintios, una iglesia brava, una iglesia que estudiamos todos los problemas, no solamente el problema divisivo que tenía la iglesia, sino la falta de respeto que llegaron a tener al mismo Pablo y sus colaboradores. Pablo escribe el capítulo 4, versículo 14 al 21, y va a estar hablando acerca de los ingredientes, o nos va a mostrar a través de este escrito los ingredientes que debe tener un pastor o un cuerpo de líderes. Así que, miren, el capítulo 3, no lo busquen, versículo 5, Pablo amonestó a los corintios y se presentó como servidor, con la metáfora de agricultor en capítulo 3, versículo 6, colaborador de Dios, capítulo 3, versículo 9, como constructor, en capítulo 3, versículo 10, como esclavo de galeras, capítulo 4, versículo 1, y así seguimos. Ahora se va a presentar Pablo como padre espiritual en la iglesia. Usa una figura. Entonces yo pensaba, porque mucha gente, había un video acá circulando en las redes sociales que hablaba de que un pastor no puede tener autoridad sobre un creyente. ¿Tiene o no tiene autoridad el pastor sobre la iglesia? Y estaba ese debate, un pastor muy conocido que respeto mucho, él habló de eso, después lo pueden ver, o seguramente usted lo vio. Entonces me llevó a pensar, bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la autoridad, en cuanto al perfil, en cuanto al liderazgo, en cuanto al pastor, el desarrollo de un ministerio? ¿Cómo podemos evaluar si el ministerio de un pastor está siendo bueno o no? Si en la búsqueda de un pastor, ¿qué debemos buscar? ¿Qué ingredientes debe tener un cuerpo de pastores en la iglesia local? Y Pablo habla de 3 ingredientes. Lo va a mostrar muy práctico. Primero, quiero que no piensen mal, porque ya saben seguramente del video o lo que están escuchando que hablo. 1 de Pedro, yo creo que el pastor se refiere a 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Miren, no sé quién lee hoy. 1 de Pedro 5, 2 y 3. ¿Quién lo puede ver? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Está ahí. Obviamente comienza el capítulo 5 diciendo: ruego a los ancianos que están en vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios. Habla en plural porque habla al cuerpo de ancianos, al cuerpo de pastores, al equipo de pastoral. Que cuiden de la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no buscando dinero, con ánimo pronto y no teniendo dominio. Y la palabra ahí es señorío, es una persona déspota utilizando técnicas de manipulación e intimidación
en el ejercicio del liderazgo. Se refiere a dominar a una persona en una situación particular. Bueno, obviamente que eso no es la voluntad de Dios. Y eso hacen muchos. Y eso hacen. Vamos a orar y leer el texto y vamos a entrar entonces en este tema de hoy especial. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Que podamos repasar y que la autoridad final la tienen las Escrituras, Señor. Las enseñanzas que podamos extraer de ellas son prácticas, Señor, son profundas. Nos corrigen, nos enseñan, nos instruyen. Ruego que tú guíes, Señor, a tu iglesia que sea sabia y que podamos aprender cuál es el perfil de un liderazgo espiritual. En tu nombre. Amén. Vamos a ir a nuestro texto, 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 21 inclusive. No escribo esto para avergonzaros, dice Pablo, sino para amonestaros como hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¡Wow! ¿Tiene o no tiene autoridad un equipo pastoral en una iglesia? ¿Qué autoridad tiene? ¿Cómo es? ¿Cuál es la base de su autoridad? Y claramente, en primer lugar, vamos a ver estos tres ingredientes. El primer ingrediente que debemos encontrar en un pastor o en un equipo pastoral es que amonesta con autoridad. Si quieren anotar, anoten. Amonestan con autoridad. Versículo 14 nuevamente, por favor, hermano. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestar como a hijos míos amados. Miren lo que dice Pablo. Esto se puede aplicar a nuestro hogar también, los que tenemos hijos. No escribo esto para avergonzarlos. Realmente es feo avergonzar a nuestros hijos en público, o retarlos en público, ¿no? Cuando nuestros padres lo hacían, realmente le decían, no me hagas pasar vergüenza afuera porque llegás y tenés una paliza en casa. Pero también del otro lado es feo cuando un padre amonesta o reta a un hijo en público, lo avergüenza. Bueno, Pablo está diciendo, no le escribe, no quiere avergonzarles, pero sí amonestarles como hijos amados. Sí, en capítulo 6 sube el tono y ya dice, bueno, para vergüenza vuestra lo digo. Y habla de un caso de inmoralidad no juzgado y no hecho por la iglesia. Y dice, eso les debe dar vergüenza. Pero, hermanos, el primer ingrediente que debe tener un pastor, un liderazgo espiritual, es que amonesta. La palabra amonestar ahí significa tratar de ejercer una influencia correctiva sobre alguien. Una amonestación que se propone a corregir, pero sin provocar amargura. Es una corrección que puede incluir advertencia, consejo y ruego. Es una palabra muy adecuada para la imagen de hijos amados. Amamos a nuestros hijos. Dígame, ¿cómo es que nosotros hacemos con nuestros hijos? En primer lugar, le hablamos. Sí. Le vamos enseñando y mostrando las consecuencias si no cambian su camino, su pensamiento. Esa es la idea que hacemos con nuestras hijas. A veces queremos subir la mostaza un poquito y queremos retarlas, pero lo primero es salir a dar una vuelta y hablar. Pablo dice que como pastor busca amonestar, enseñar, guiar. Efesios, por favor, 6:4 si podemos. Y podemos apagar un poquito el calor que acá se calienta. Vale, Cristo, si puedo apagar ahí.
Efesios 6:4 habla de los hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la idea de amonestar, y Pablo en Efesios dice, no provoquen a ira. Ahí está implícito el avergonzarlos. Pablo acá en Corintios dice, está diciendo, bueno, lo que quiero es amonestarles, quiero aconsejarles, quiero guiarles, quiero que haya un cambio en ustedes. Les habla amorosamente, es traerlos y hablarles. Es muy tierno, es como un padre. Sentarse, esa es la tarea pastoral, sentarse y advertir, mirá lo que estás haciendo mal. Pero la autoridad de esta amonestación, como vemos, son las Escrituras. Por eso no hay una manipulación, son las Escrituras. Por eso usa la palabra amados. Agapao significa, habla de un amor en el sentido más fuerte. Es más que amor fraternal. Es un amor determinado y dispuesto. Tiene el objetivo de servir al objeto de su amor. Sacrificial, como hijos amados. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 14, Pablo escribe a la misma iglesia y dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, pues no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando a los más sea amado menos. Lo que Pablo estaba diciendo en Corintios, miren, yo no busco dinero de ustedes. Además, Pablo dice que trabajaba con sus manos. Y los corintios estaban hablando bastantes cosas malas de él, por eso él decidió no tomar ofrenda de esta iglesia y trabajar. Pero dice, estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Amaba a Pablo esta iglesia. Fue una iglesia fundada en su primer viaje misionero, junto a Priscila y Aquila. Amaba esta iglesia. Ahora escribe, recuerdan, desde Éfeso, y empieza a ver todo el mundo que entró en la iglesia buscando y adorando la oratoria, la retórica, la sabiduría. Ellos se habían dividido, unos iban adorando a Pedro, otro a Pablo, otros decían que era de Cristo. La iglesia estaba fraccionada. Pero hermanos, uno de los aspectos importantes de un buen liderazgo de la iglesia es que el pastor amonesta. Ustedes dicen, ya sabemos, pastor, otra vez. Sí, pero muchas iglesias no lo saben. Porque ¿saben cuál es el modo de pensar de muchos pastores? No quieren problemas. Entonces, si esa situación en particular de tal matrimonio o de tal persona puede crear un problema, no lo tocan. ¿Ustedes creen que no pasa? Salgan un poquito. Pasa. Pero Pablo amonestaba con amor. Primero iba despacio, guiando, hablando. ¿Cómo hacemos con nuestros hijos? Queremos criarles disciplina, en instrucción del Señor y vamos enseñando, salimos a caminar, volvemos a hablar, respiramos hondo y volvemos a hablar. Esa es la tarea pastoral también, y Pablo se incluye y se pone la figura de un padre. Y eso cuesta. Miren, hay una figura negativa en las Escrituras. Acompáñenme ahora sí a 1 Samuel, capítulo 2. Entonces, le decíamos a esta iglesia, busquen un pastor al cual puedan someterse y que se puedan someter aunque les diga cosas que a ustedes no les gustan. Porque es lindo tener a alguien que le dice todo que sí, ¿no? Nosotros no necesitamos a alguien que nos diga todo. Es más, en nuestro equipo pastoral pequeño, entre pastores, siempre digo, si hay algo que estoy haciendo mal, dame un coscorrón, decímelo. No necesito que me digan todo que sí. Quiero que me digan que no. Mirá, no, está mal esto. Y amonestar es eso. Y esa es la idea. Y cuando usted ama a alguien, dice, inoportunos son los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama.
Amonestar es eso. Ahora, hay un padre en el Antiguo Testamento que no amonestaba a sus hijos. Miren cómo es lo que pasó. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo. ¿Se acuerdan de esta historia? Y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, prostitutas. Esto era la influencia pagana, asquerosos eran. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron a la voz de su padre. ¿Cómo? Y da la razón, dice, Jehová ya había resuelto hacerlo morir. Ustedes dicen, bueno, pero Elí habló, sí, pero no hubo reacción. Y estos muchachos ya eran muchachones grandes. Y a Elí le interesó más lo que escuchaba del pueblo. No lo digo yo, miren lo que dice el texto después. Versículo 29 del capítulo 2 de 1 Samuel. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer al tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, le dice Dios a Elí, engordando de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo te haré, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos un poco. Bueno, luego aparece en escena Samuel, ¿no? Versículo 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. El que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él, porque por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Bueno, fue terrible el juicio. Pero la razón del juicio sobre la casa de Elí fue porque él nunca estorbó a sus hijos. Nunca amonestó firmemente. Y hermanos, eso nos da temor como pastores. Uno de los ingredientes en el ministerio pastoral es amonestar. Y quizás los pastores te digan cosas que no te gusten, con las escrituras, obviamente. Y dice, porque aunque haya... ¿Cuál es la razón de esta autoridad de Pablo? Versículo 15. Porque aunque tengáis 10.000 ayos, es una figura que Pablo usa como una exageración, no tendréis muchos padres. Versículo 15. Pues en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Díganme, ¿esto es autoridad o no es autoridad? Pablo está diciendo, yo tengo autoridad porque ustedes lo guía a Cristo. Son el fruto de mi ministerio. Pablo está afirmando autoridad aquí. Autoridad apostólica. Entre paréntesis, saben hermanos que no hay más apóstoles. Pablo fue el último. No hay apóstola y apóstolos. No hay más. El ayo, los que no saben, porque acá dice, aunque tengan 10.000 ayos, ¿qué era un ayo? El ayo por lo general era un esclavo de confianza diferente de un maestro, a quien un padre entregaba a sus hijos, habitualmente varones, para que le condujese a la escuela y los trajese de vuelta a casa, y cuya conducta en general les tocaba supervisar. Esos eran los ayos, es lo más parecido a lo que podemos decir el palito en la planta que guiaba para que crezca derechito. Pablo ha hablado favorablemente hasta ahora, pero más bien, dice un autor, un comentarista, la metáfora se propone simplemente a distinguir su propia relación con ellos de la relación que puedan tener de todos los demás maestros, entre ellos Pablo, Apolos, Pedro. La relación de Pablo con la iglesia era más íntima, porque él había guiado a Cristo. Él era el que había llegado a esta iglesia. Lo que no estaba diciendo Pablo, que él lo había engendrado espiritualmente. Nadie hace eso, ¿no? Por más buen pastor que tenga, nadie engendra espiritualmente a nadie. Nadie tiene esa capacidad. Solamente, miren, en Santiago 1.8 nos dice,
Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. San Juan 3:6, Mateo 9, nos muestra que somos engendrados por Dios. Dios es el que produce en nosotros la salvación. Nadie puede hacerlo, ni aún el apóstol Pablo. Lo que sí Pablo está diciendo que tuvo el privilegio de guiarles a Cristo. Presentarles las escrituras, que empezó en una sinagoga en Corinto, y ahí hubo gente que se entregó al Señor, conoció al Señor. Por eso está hablando de eso. Ahora, hermanos, miren, versículo 16, por favor, es cortito. ¿Qué nos dice? Por tanto, os ruego que me imitéis. La autoridad era su ministerio que había hecho a él, los había guiado a Cristo, y ahora dice, les ruego que me imitéis. Esta es otra señal de autoridad. Esto es autoridad. Pablo le está rogando, les está amonestando, hermanos, imiten. Ahora vamos a ver que varias veces la Biblia habla de imitar la fe de sus pastores. Eso es autoridad. No estamos hablando de autoritarismo, eso es autoridad. Y eso ocurre en el hogar también. El hogar es uno de los lugares más difíciles de discipular. Díganme si no es así. Le pasó a Loida y a Eunice. Con su fidelidad llegaron a presentar el Evangelio de su hijo. Obviamente se convirtió con el ministerio de Pablo, pero ellas fueron los canales de bendición en Timoteo. Pero dice este autor, el hogar es uno de los lugares más difíciles de discipular. Discipular a los que no pertenecen a nuestra familia es más fácil. Ellos nos ven siempre en un estado ideal. Podemos actuar como personas maduras y espirituales. Ustedes me ven acá con la camisita, sonriente, dando las escrituras, pero no me ven cuando yo veo el trabajo cansado, chinchudo, maloliente. No me conocen cuando me despierto a la mañana, cuando es la rutina diaria. En mi casa sí me conocen. Y no les cuento lo que no me conocen jamás. Pero mi esposa me conoce, mis hijas me conocen. Entonces, nuestros hijos nos ven en todo estado emocional. Nos ven chinchudos, nos ven tranquilos, nos ven haciendo bromas. Conocen lo variable de nuestro humor, saben de primera mano si estamos viviendo lo que estamos tratando de enseñarles. Si hay una coherencia entre lo que enseñamos en ustedes, y lo que vivimos en casa. ¿Cómo tratamos a la mamá? Podemos acá decir, tenemos el matrimonio ideal, fotitos en las redes sociales, besitos, mostrar la alianza, abrazado, y en la casa nos tiramos con los zapatos. Ellos saben si el matrimonio de papá y mamá es bueno o malo. Y más nosotros. ¿Lo ven? Pero Pablo dice, ruego ¿qué autoridad, no? Ruego que me imitéis. Pablo tuvo un éxito al discipular esta iglesia y poder decir a los corintios, ruego que me imiten. Hermanos, eso es autoridad. Hebreos 13:7, por favor. Ahí nos dice lo que yo recién le estaba diciendo. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Primer ingrediente. Que vamos a ver, ahí va, espera. Primer ingrediente, si ves que una iglesia tiene un buen equipo pastoral, es que amonesta. Y a veces la gente se va a enojar. Y a veces la gente va a decirte, gracias porque se acuerda cuando me dijo tal y tal cosa nos sirvió y como matrimonio estamos mejor. Mira lo que dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Qué bárbaro, ¿no? Acuérdense, dice el autor de Hebreos, de sus pastores. Siempre habla en plural, por eso decimos que para mí el pastoreo es plural. Es peligroso cuando es uno. Por eso es mejor, y si hay 3, mejor, y si hay 4, mejor. Acuérdense de sus pastores que os hablaron, ¿qué?
la palabra de Dios. Evalúen cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. La autoridad está bajo las Escrituras. Porque fíjense que imiten su fe es cuando hablaron la palabra de Dios. La palabra de Dios actuó en su propia vida y ustedes dicen, wow, este hombre lo que enseñaba se lo veía. Y ya hace un año, no es 2 meses. Y los años cuentan y hemos evaluado el resultado de su conducta. Bueno, quiero imitar su fe. Eso dice Hebreos. Pero miren, vamos a ver. Ahí nomás den vuelta a Hebreos 13:17, por favor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando hablábamos con estos hermanos, mi compañero de ministerio y hermano en Cristo, Pastor Cristian, le decía, miren, nosotros vamos a dar cuenta por las almas, por la iglesia, pero ustedes van a dar cuenta de cómo trataron a sus pastores. Nosotros damos cuenta por ustedes y ustedes dan cuenta al Señor de cómo actuaron con sus pastores. Ahora, díganme una cosa, si los pastores no tienen autoridad sobre la iglesia, sobre la gente espiritual, basada en las Escrituras, ¿para qué le va a obedecer? ¿Por qué pide obediencia? Si no tienen autoridad, obedezcan a vuestros pastores. Y también agrega Hebreos, y sujétense. ¿Por qué? Y porque ellos van a dar cuenta por sus almas. Van a dar cuenta. Y para que lo hagan con alegría, eso que lo hagan con alegría y no quejándose, ahí está la mochila en la iglesia. Ustedes deben sujetarse. Nosotros damos cuenta, pero ustedes van a dar cuenta de cómo trataron a los pastores. Así que, y este era el contexto en Corinto. Este fue el contexto en Corinto. Una y otra vez Pablo enseña que un pastor debe amonestar. Primera de Timoteo 4:12, por favor, si podemos leer. Primera de Timoteo 4:12. Es el primer síntoma de un liderazgo saludable. Es un tipo que viene y te lo dice, con las Escrituras. Te muestra. Tendrán defectos, pero aman las Escrituras, que es el siguiente punto, y te va a mostrar con las Escrituras si la estás pifiando, y si estás haciendo bien te van a animar. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:12? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto es autoridad. Porque el problema de Timoteo era que pensaba ser muy joven, no tenía autoridad. Recuerden que estaba armando la valija, se quería ir. Y Pablo dice, no, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo. Sé tupos. Sé una persona que deja marca. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y ahora vamos a ver en el otro punto lo que sigue. Pero hermanos, primer elemento que vemos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 es amonesta, como a hijos amados. Amonesta. Y si usted ama a sus hijos, espero que no haga como Elí. Amonesta, llámenlo, tenemos que hablar. Mirad, lo que estás haciendo no es bueno, esto evidencia que no conoces al Señor. Volvemos a hablar, volvemos a llamar la atención de nuestros hijos. Versículos 16 y 17, por favor. Por tanto, os ruego que me miréis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Otra versión dice, miren qué lindo, más tierno, dice, con este fin os envío a Timoteo, que es mi querido y fiel hijo en el Señor. Pablo a Timoteo también le hablaba y se refería a él como hijo amado. Y Pablo envía una carta y envía con la carta a Timoteo, a Corinto.
Y Pablo llama a Timoteo mi querido y fiel hijo en el Señor. Un autor dice, esto significa que Pablo se consideraba padre espiritual de Timoteo. Y como un padre ama a su hijo, así Pablo amaba a su hijo espiritual. Timoteo probó ser hijo fiel de Pablo. El libro de los Hechos y las epístolas de Pablo nos informan que Timoteo a menudo llevó a cabo tareas al momento que Pablo no las podía realizar. Por ejemplo, cuando Pablo tuvo que dejar Filipo, Tesalónica y Berea, Timoteo fue a reemplazarlo en dichos lugares. Estamos hablando 12 años atrás de 2 Timoteo y de 1 Timoteo, unos 10 o 11 años. Aquí Pablo está enviando a Timoteo a Corinto con un lío, Pero el segundo elemento que debo buscar en un pastor no es qué lindo cómo toma mate el pastor con la gente, qué chistoso que es, qué elegante que es, qué bueno que es, qué buenas historias dice en el culto, cuántas cosas más, pero usa las escrituras. Aunque no esté, va a mandar a alguien que use las escrituras. Ama las escrituras. Y sabe que el ministerio de la iglesia se basa en las escrituras. Así que por eso Pablo va a mandar a Timoteo. Fíjense el versículo que leyó recién la hermana, versículo 18. No, perdón. 16. Por tanto, 4:14. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, como recién vimos, fiel en el Señor. Y acá viene el segundo punto. Hermanos, miren qué lindo el versículo 17. El cual, ¿qué dice? Os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ese proceder significa el trabajo que Pablo realizaba durante su estadía en Corinto y en muchas iglesias. Enseñanza, predicación, consejería, formación, edificación y oración. Pablo iba a dejar en Corinto prácticamente una calcomanía de él. Una persona que amaba y que sabía que esa persona amaba las escrituras como él las amaba. Ustedes dicen, ya lo vimos esto, pero no hacen eso hoy día. Y buscan para una obra una persona que pueda aprender. Y ponemos un pastor y dice, bueno, vamos a ver si este realmente tiene llamado, vamos a probar. Hay que probar si sirve. Y muchas veces la obra se hace así. Pablo buscó una persona que amaba. Timoteo era una réplica de Pablo, era tan semejante a Pablo que podía enviarlo como un modelo paulino. Había hecho un trabajo tan completo que podía enviarle a la distancia y proseguir su trabajo discipulado en esa iglesia. Pero no que era parecido porque hasta se afeitaba como Pablo, caminaba como Pablo. No estamos hablando de eso. Amaba al Señor como Pablo, enseñaba como Pablo, predicaba como Pablo, amaba las escrituras y sabía que el elemento base del crecimiento de una iglesia era las escrituras. ¿Quieren ver? Miren, 1 Timoteo 4, 11 al 13. Hay más versículos. 1 Timoteo 4, 11 al 13. Estamos yendo 12 años adelante, pero este era Timoteo. 1 Timoteo 4, 11 al 13. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Sí, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Y aclara algo, versículo 15 de 1 Timoteo 4. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento, es una palabra militar, está hablando de una persona que se equipa para hacer de provecho a otros.
Y esa era la idea que Pablo dejaba a alguien que iba a ser de provecho a la iglesia. No a alguien para probar. Alguien que iba a estar un tiempito, ahí le iba a dar algún mensajito chiquitito y mientras él estaba en Éfeso. Segunda de Timoteo 4, 1 al 15. Avanzamos un poquito más en el tiempo. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, es hermoso Timoteo. Pero miren lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo, Timoteo. Enseñar, predicar. Esto no está diciendo Pablo a Timoteo que salga a la plaza a repartir folletos. Está diciendo, dale la palabra, dale las escrituras. ¿Por qué? Porque va a llegar un tiempo que la gente va a escuchar cualquier verdura. Va a haber maestros, y hoy en día, hermanos, a través de las redes sociales, se puede escuchar cualquier sanata. Hoy decía una hermana en el inductivo, yo vine acá a la iglesia ignorada de la salvación. 8 años yendo a una iglesia. Llegó aquí, entendió su condición de pecadora y de la obra de Cristo. Algo tan elemental, usted dice, pero no se enseña. Entonces, segundo requisito, segundo ingrediente de un liderazgo espiritual es que se dedica a enseñar las escrituras. Bien, expositivamente. Enseña la Biblia, las enseña, las predica, las enseña en seminario. Pero saben los pastores que es lo mejor que podemos dar a la congregación. Biblia. Es lo mejor, lo más sagrado, lo más completo, lo que va a nutrir el alma del creyente. Biblia. Pablo le dice a Timoteo, dale Biblia. Lo trae a Corinto y dice, ¿a quién puedo traer? Timoteo va a dar Biblia. Yo no estoy, pero sé que él va a enseñar. Y le va a dar y dar las escrituras. Miren, les leo algo muy, muy bonito. Dice un autor, nuestro objetivo como pastores, predicadores, no es el de impresionar a los que amamos con nuestros conocimientos, sino ponernos a su nivel y ayudarlos. Por eso es otro extremo, no estar acá adelante, hablar un montón de cosas y ustedes no entienden nada. ¿Qué dijo? ¿Y esto cómo se come? Y mencionamos un montón de autores y no lo bajamos. Entonces el obispo John Wright estaba convencido de que una de las claves del avivamiento del siglo XVIII en Inglaterra fue la sencillez de la predicación como Wesley y Whitefield. Y dijo, no se avergonzaban de crucificar su estilo o sacrificar su reputación de estudiosos. Cumplieron la máxima de San Agustín que decía que una llave de madera no es tan atractiva como una llave de oro, de llave. No es tan linda. Pero si se puede abrir la puerta cuando la de oro no puede, si la llave de madera puede abrir la puerta cuando la llave de oro no puede, resulta más útil. ¿Qué está diciendo? No se necesitan de grandes sermones ni hábiles demostraciones homiléticas, sino lo que necesitan es doctrina sana que brote de las Escrituras para contrarrestar la sabiduría humana. La enseñanza de Cristo no solo fue el ejemplo supremo de poder y profundidad, sino de sencillez. Lo estamos viendo. La levadura, la semilla mostaza, con pequeñas cosas enseñaban cosas profundas espirituales. Y ese es el llamado a nosotros como pastores, ser sencillos, profundos pero sencillos, y que todos coman. Y esa es la tarea de un pastor. Segundo elemento, amonesta
y da las Escrituras, de forma sencilla, clara, que la gente entienda, se convierta, crezca, resuelva problemas con las Escrituras. El último, versículo 18 al 21, por favor, el último que es el más obviado. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de la palabra, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Wow. Bueno, este es el final del mensaje, pero es importantísimo. El último elemento que debemos buscar y estar viendo en los pastores es que ejerzan autoridad en la disciplina. Lo que debía haber hecho Elí en 1 Samuel capítulo 2. Tienen autoridad para cuidar la iglesia, ejercer disciplina. Eso es lo mismo pasa con nuestros hijos. Si vos si vos hablas a tus hijos, no lo hago eso con algunos hermanos. Habla, no toques el horno porque te vas a quemar. Y se acerca a tocar el horno. No toques el horno porque te vas a quemar. Sos tuto, eso hace mal. Y se acerca a tocar el horno. ¿Vieron que los chicos son así? Le decís que me parece que le atrae más. Bueno, nosotros éramos así, por naturaleza somos así. Tocas el horno y papá te va a dar. Y va a tocar el horno. Cuando va a tocar el horno, quizás hasta se quema y recibe el paletazo. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez en su vida? ¿Nadie ha pegado a sus hijos nunca? Hermana, ¿sí o no? Sí. Le dieron un chilo. Ahora, Pablo dice acá, bueno, acá hay un límite. Algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese ido a vosotros. Algunos, no dice todos. Algunos, y en 2 Corintios también se refiere a algunos, no es toda la iglesia. Un buen grupo de la iglesia se arrepintió. Pero iré a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, Pablo está diciendo, lo llegaron a tildar de inepto, de incapaz. Creyendo así, los corintios dudaban de que el apóstol llegara a Corintios para confrontarlo. Ellos dudaban de que volvieran. No viene Pablo, no va a volver. Mire, 2 Corintios 10, por favor, versículos 7 al 13. Esto es algo de lo que, infiltrándose los falsos maestros y algunos, esto es algo de lo que llegaron a pensar de Pablo. 2 Corintios 10, 7 al 13, por favor. Mirad las cosas que según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no perezca como que os quiero amedrentar por carta. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Vieron? ¿Están leyendo lo que escribe Pablo acá? Pablo dice, como dirían acá los chicos, se está zarpando, está escribiendo, se está pasando de tono, Pablo, es muy duro. Mira lo que es Pablo. Porque ellos veneraban a Apolo, que era erudito, tenía una buena retórica, oratoria, veneraban la sabiduría. Mirá lo que es Pablo. Algunos dicen que Pablo era feo, no tenía muy buen aspecto, muchos toman de esto. Pero dice, para que no parezca, dice, porque la verdad dicen, las cartas son fuertes y duras, mas la presencia corporal débil. O que él estaba enfermo. Y la palabra menospreciable no es un orador, no sabe hablar bien. Esto, tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra, por cartas, o sea, duros,
Versículo 11. Estando ausente lo seremos también en hecho estando presente. Bueno, si le escribo cosas duras, esperen que llegue, se las voy a decir en la cara. Lo que están haciendo. Y versículo 8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, obviamente, no me avergonzaré. Dios me dio esa autoridad. Bueno, por eso pensaba yo, bueno, los pastores tienen autoridad. ¿Quién se la dio? Dios. ¿Autoridad en qué? A través de las Escrituras. Fuera de eso, no, yo no le puedo meter en su vida y decirle, tenite mañana, el domingo, venid de verde, tenida. El zapato tiene que ser más bajito. Eso no, hermano. Autoridad escritural. Autoridad a través de las Escrituras. No meternos en su vida privada. Obviamente Dios no nos llama a eso. Pero esta iglesia ponderaba el orgullo, ponderaba la sabiduría. Ellos perseguían eso, eran orgullosos, eran soberbios. Y Proverbios habla mucho, dice la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 8:13. Y Pablo dice, miren, iré pronto a vosotros y el Señor quiere y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Saben lo que está diciendo? Yo no le tengo miedo. No le tengo miedo a la confrontación. Yo no me voy por palabras, sino por el poder. ¿Lo suyo tiene poder espiritual? ¿Hay fruto espiritual en lo que están haciendo? No. Bueno, me van a escuchar. No quería permitir que una actitud pecadora quedara sin corrección. Por amor de ellos y del Evangelio, no dejaría de disciplinarles, de amonestarles, pero ahora esa amonestación va a un grado como con su hijo, un poco más duro. Un hijo indisciplinado es el resultado de padres que no se interesan en su bien, en su real bienestar. Repito, un hijo indisciplinado es el resultado de padres que no se interesaron en su bienestar espiritual, en su real bienestar. El proverbio lo dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrijamos como la plantita. Creo que no sé si fue el pastor Cristiano o a mí que nos preguntaron un matrimonio, dijo, ¿a partir de cuándo hay que darle el chirlo al hijo? Cuando nace y hace ¡ah! Ahí. Desde chicos ellos tratan de dominar. Nacemos egoístas. ¿Qué es lo primero que decimos? ¿Tuyo? Sí. No, dicen, no, y mío. La varita, le hallo, va a decir, ¿quiere o no? Sí, dice. Va desde chico. No escatimes Proverbios 23:13, la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno, del Seol. Pablo ahora amenaza. Hermanos, hemos sido tirados de malos, autoritarios, tantas cosas, y se siguen hablando. Cuando le ponen los puntos ahí con las Escrituras, y mira, eso nuestra iglesia no cree. Eso no es así. Te ganas enemigos. Por eso muchos pastores estas cosas no las hacen. Porque es preferible tener la iglesia llena, tranquila y no tener problemas. Y Pablo tenía problemas por ejercer autoridad. Amenaza. Pablo en versículo 19, mire, léanlo. Pero iré a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder. Yo voy a ir. Yo lo voy a enfrentar. Y no les tengo miedo. Y no se trata de palabras. ¡Oh! El valor. Hermanos, si usted busca un pastor que le diga todo que sí, y es bonito, condescendiente, no estoy diciendo que los pastores tienen que ser malos, no estamos hablando, Pablo está hablando como padre, pero sí llega el momento de ser firme. Tito, por favor, 2:15. Y en esta iglesia hablamos de eso, hermanos, no busquen un pastor simpático, busquen un pastor bíblico. Busquen un pastor que ame las Escrituras. Busquen un pastor al cual ustedes se sujeten. Primero, obviamente, que tenga la misma doctrina. Después, si es alto, bajo, gordo, simpático, muy serio,
No importa que sea espiritual, que ame al Señor, ame las Escrituras, de las Escrituras y que amoneste. Que no les tenga miedo a ustedes, que amoneste, que les ame. Y la mejor forma de amarles es decirles las cosas. Mire, Pablo le dice a Tito, acá, 2:15, por favor, hermano. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bueno, tienen que leer todo el capítulo, que es bestial. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buena obra. Tito enseña esto: exhortar a las jóvenes que sean prudentes, que sean castas, que sean cuidadosas de su casa. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no defrauden está hablando de él, que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Recuerden que eran glotones, mentirosos, malas bestias, borrachos. Eran del prontuario de los cretenses, capítulo 2, el comienzo. Bueno, Pablo le dice a Tito, mira, esto exhorta, y acá dice, y reprende, ¿con qué? Con toda amorosidad, no con toda autoridad. Y le dice ahí, le aclara, y nadie te menosprecies. No está hablando de manipular la congregación, ni nada, con las Escrituras. Fíjense que es las Escrituras, toda autoridad. Vamos a ver el capítulo 3 ahora, versículo 8 en adelante. Ahí nomás. Palabra fiel es y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Buenas obras porque el capítulo 3 les habla que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Ustedes creen que los problemas de ahora empiezan ahora, esto viene de la antigüedad. Esta gente no se sujetaba a los gobernantes, a las autoridades. Difamaban, versículo 2, eran pendencieros, no eran amables, no tenían mansedumbre con los hombres. Y Pablo dice, eso éramos antes. Palabra fiel es esta, Tito, versículo 8. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles delante de los hombres, aún en el orden civil. Pero evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Estos eran los falsos maestros y los judaizantes que también se estaban metiendo ahí y haciendo la suya. Porque son vanas y sin provecho. Mirad, no les dejen meter bocado, evita todo eso. Y al hombre que cause divisiones. Miren, acá usa la palabra amonestación. Después de una y otra amonestación, versículo 2, desecha, sacar. Sabiendo que el tal se ha pervertido y está condenado por su propio juicio. Hermanos, el último ingrediente de que un pastor debe ser firme, no un flancito, ahí débil. Hay momentos que los pastores deben ser firmes. Y en este caso, con la doctrina, y en este caso con gente. Y uno amonesta una, otra, y otra vez, y no cambia. Claro, no es fácil. Y es feo tener un pastor que se enoje en un momento y tenga que decir las cosas, pero es necesario. Y eso ocurrió con Tito. Y la iglesia en Creta era terrible. 3 ingredientes. Amonesta. Enseña las Escrituras, pero también es firme. No es un franco. No se acomoda, no es pragmático. Que hoy estoy acá, mañana estoy allá, con tal de no tener un liito en la iglesia, pasemos por alto. Es firme. 3 ingredientes de un liderazgo espiritual. Vamos a orar y espero que haya sido bendición, porque en algún momento el Señor va a usar eso en nuestras vidas y te va a llevar a aconsejar quizás a alguien que está buscando iglesia y dice, mira, en un liderazgo tenés que buscar estas 3 cosas. Que Pablo lo tenía y lo enseñaba. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por este día. Gracias porque a través de tu palabra aprendemos todo lo que necesitamos para nuestra vida, Señor. También ayúdanos, Señor, a amonestarnos unos a otros, a aconsejarnos, a dirigirnos, a advertirnos, porque es también parte del alelón de unos a otros. Ayúdanos a amonestarnos también con las Escrituras, a ver la importancia de eso. Y ayúdanos a ser firmes, Señor, en lo que creemos. En tu nombre oramos, Padre. Amén.